Yo no creo en la religión, no creo que la religión acerque a las personas a Dios, creo que incluso muchas veces la religión es como el intermediario, que lo único que hace es elevar el precio del producto y las manzanas te salen más caras que si las compraras en el huerto, pero sí creo en la posibilidad de tener una relación personal con Dios, sí creo en la posibilidad de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y yo personalmente soy una persona que desde el año 77, es decir, este año hace 40 años, tuvo un encuentro personal con Dios leyendo el Nuevo Testamento, además leyéndolo en la lengua original, que es el griego. Exactamente. Y eso sí cambia mi vida. Es decir, yo creo en la posibilidad de que las personas tengan una relación personal con Dios, que eso cambie su vida, que llene su vida. Y no está reñido con la razón, es decir... No, por supuesto, no está reñido con la razón. Siempre se ha dicho y siempre es una de las formas de... desmeritar o de hacer sentir mal a las personas que tienen fe, es que la razón está reñida con este tipo de creencias dogmáticas, que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Bueno, hay gente que es muy irracional, sea religiosa o sea atea. Lamentablemente el fanatismo y la irracionalidad forma parte de las sombras del ser humano, ¿no? Yo creo realmente en una vivencia directa que no es en absoluto irracional. Yo descubro a Jesús leyendo el Nuevo Testamento. Jesús es mi maestro, pero puedo decir que es mi Señor y mi Salvador también. Pero no eres católico ni protestante, no te defines... No, mi teología sería una teología protestante. Pero yo no creo en absoluto en la idea de que la religión pueda salvar al ser humano, que la religión lo pueda hacer mejor, ni cosa parecida. Yo creo en la posibilidad de una relación personal con Dios a través de Jesús, que por supuesto es algo que no ofrece ninguna religión. La religión te ofrece ritos, dogmas, ceremonias y a veces contribuye a alejar a la gente de Dios. El historiador y periodista español César Vidal, esta noche en Camilo, un hombre que no encaja bien, gracias a Dios, ni en los esquemas de la izquierda tradicional, ni de la derecha retrancona. Es un hombre difícil de clasificar. Desde ya me temo que vas a tener que volver. La gente es muy rarita de clasificar, me encanta que esté en el programa. Lo estoy pasando muy bien, pues, o sea que estoy encantado. Te tomo la palabra y tienes que volver. En el año 1977, tras la lectura del Nuevo Testamento en la lengua griega original, algo te pasó. Bueno, pasó algo que yo creo que es importante. Empezábamos hablando de que yo no creo en la religión, no creo en la religión, pero yo había estudiado griego en el bachillerato y no me apetecía perder mis estudios de griego, que además habían tenido muy buenas calificaciones. Y el único texto que yo encontré en griego para poder leer todos los días y no perder ese griego clásico fue el Nuevo Testamento, que se escribió en griego en el siglo I. Y lo que yo experimenté leyendo ese Nuevo Testamento fue una conversión, no hacia una religión, sino que fue una conversión en el sentido etimológico real de la palabra, en volverme hacia Dios y el encontrarme con Jesús. Yo sí creo en una relación personal con Dios, creo efectivamente en seguir las enseñanzas de Jesús y al mismo tiempo soy enormemente desconfiado de la religión. Es más, creo que Jesús desconfiaba enormemente de la religión. El único lugar del que echó a la gente a latigazos fue un templo, de modo que creo que eso es bastante claro. En esa ¿tú crees en el Jesús primigenio y no en la apropiación política que han hecho de Jesús a posteriori? No, eso me parece incluso hasta blasfemo. Es decir, a mí me parece absolutamente blasfema la manera en que se ha utilizado la figura de Jesús, lo mismo para defender que Jesús era un guerrillero como el Che Guevara, que para defender que Jesús pues era el defensor de una serie de estructuras que eran opresivas, que justificaba, por ejemplo, esclavizar a los indígenas en Hispanoamérica y mandarlos a morir en las minas del Potosí. Y hace años Time Magazine, no sé si lo recuerdas, publicó una cosa. ¿Qué pasaría si Jesús viviera ahora? Y decían, Jesús tendría que ser demócrata, tendría que escuchar a NPR, la radio pública, y manejar un Land Rover. A mí me parecía... Yo creo que Jesús sentiría enormes tentaciones de echar de muchas iglesias a la gente que hay en las iglesias, como hizo en el Templo de Jerusalén. Y de los medios de comunicación. Creo que sería enormemente crítico con los medios de comunicación y con los políticos, y creo que tendría enormes posibilidades, quizá no de que lo crucificaran porque ya no se estila, pero de tener un accidente de automóvil, por ejemplo, que es como a veces se deshacen de los disidentes. O un envenenamiento por polonio. Exactamente. O esas cosas que inventan cierta gente. Exactamente. Que no nos pase nada a ti, a mí, por lo que hemos hablado esta noche. No, sobre todo a ti, por favor. No, seguro. Que eres un hombre lúcido. Seguro que no. No, ha sido un placer. Disidente de profesión. Me encantan los disidentes de profesión, César. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer. Tienes que volver, por favor. Lo haré encantado, Dios mediante. Y me dice, ay, me gustaría cantar este himno.
Bueno, no dije que me gustaría cantar, pero como sabía que me ibas a hacer cantar, ya coloco yo la pelota en juego en ese sentido, pero además el himno me encanta, me encanta. Ahora, tiene que ver con tu testimonio. Bueno, tiene que ver con mi testimonio, pero yo diría que tiene que ver con el testimonio de cualquier persona que ha conocido al Señor en un momento determinado. Por hacer breve mi testimonio y quedarme con la parte final de mi testimonio. En un momento determinado yo me convierto no porque escuche a un predicador, no porque vaya a una iglesia, no porque venga de una familia evangélica, sino porque yo estoy leyendo el Nuevo Testamento en griego, en la lengua original, y llego a la carta a los romanos. Y la carta a los romanos para mí es absolutamente definitiva. En el primer capítulo de la carta a los romanos, Pablo sienta en el banquillo como culpables a aquella gente que a lo mejor ni siquiera conoció a Dios, pero que tiene una ley escrita en el corazón que le dice lo que es bueno y malo, ley que desobedece. En el capítulo segundo, Pablo sienta en el banquillo a aquellos que sí que conocen la ley de Dios, en su día los judíos, hoy sería mucha gente de trasfondo cristiano, de trasfondo religioso, pero que también quebranta eso. Y cuando llega a ese punto, Pablo dice algo tremendo. La ley lo que nos muestra es que somos culpables, que por nuestros méritos, que por nuestras obras, por nuestras ceremonias, por nuestros ritos, no podemos ser declarados justos ante Dios. Todo lo contrario, la ley lo que nos muestra es que somos más injustos seguramente de lo que lo pensamos. Pero cuando llegamos a ese punto, el Dios justo, que no puede declarar justo a un injusto, ha enviado a su Hijo Jesús para morir en la cruz como propiciación, como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y aquel que recibe a través de la fe esa muestra del amor de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, recibe la justicia de Cristo sobre él y Dios lo justifica por la fe. Y para mí eso fue tremendo, porque yo tenía claro que era pecador, tenía el suficiente conocimiento de la Biblia para darme cuenta de que además era bastante más pecador de lo que me hubiera parecido casi tolerable. Y ante la idea de, bueno, ¿cómo sale uno de esta situación? Porque la ley no salva, la ley te muestra que eres pecador, yo me encontré con el inmenso amor de Dios que venía a buscarme. Es verdad que a veces pensamos que hemos encontrado al Señor y que hemos buscado y hemos llegado a la meta. Yo no tengo ninguna duda de que es el Señor el que nos ha ido a buscar, es el que nos ha encontrado y de pronto nos encontramos con Él. Y yo en ese momento, que nunca había estado en un culto evangélico, que no había escuchado a un pastor ni a un evangelista, que jamás había oído el testimonio de otra persona, en ese momento me reconocí pecador delante de Dios, acepté por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz y empecé una nueva vida. De eso hace este año 40 años. Y tengo que decir que a pesar de que ha habido momentos difíciles, ha habido momentos amargos, ha habido momentos duros, ha habido momentos dolorosos, ni un solo día me he arrepentido de dar ese paso. Porque Dios nunca me dio un mapa con lo que me iba a suceder en los 40 años sucesivos o los que pueda haber. Pero desde el primer momento me dio su mano y nunca me ha soltado de su mano, incluso en los momentos más difíciles. El autor de esta canción menciona que cuando la persona es encontrada por el Señor y la persona se abre a ese encuentro por la fe, es como que Dios nos toca. Es verdad. A ver cómo te sale. Atención, Alejandro Fantino. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de mi Cristo me tocó y ahora soy salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo.
como se dice en las filmaciones, se copia. Gracias, César. No, ha sido un placer. Yo leyendo algo de tu historia, leí que en un momento fuiste o seguías o creías la doctrina de los testigos de Jehová. Sí, yo fui testigo de Jehová durante un periodo que va del final de mi infancia al inicio de mi adolescencia, durante un periodo de casi 5 años, que empieza cuando yo tendría unos 14 años y llega a mi casa una pareja de testigos de Jehová. Yo en aquel entonces me estaba educando en un colegio católico, en un colegio escolapio, y a mí aquello me resulta bastante más sugestivo de la educación que yo tenía, y durante un periodo de casi un quinquenio, de casi un lustro, yo estuve en los testigos de Jehová. Esa época de mi vida concluye de una manera muy peculiar, y además concluye por dos elementos muy interesantes. Yo llego a la universidad. Llego a la universidad siendo testigo de Jehová, y cuando yo intento hablar con mis compañeros me preguntan, bueno, ¿por qué crees en la Biblia y no crees, por ejemplo, en el Corán o en la Bhagavad Gita? ¿Qué tiene la Biblia que la diferencia de otros libros sagrados? Y entonces yo decido que tengo que buscar algún argumento que muestre por qué la Biblia sí es la palabra de Dios y no lo es quizá el Corán o la Bhagavad Gita, y recuerdo las profecías. Y digo, en la Biblia hay multitud de profecías que se han cumplido a las décadas o a los siglos de haberse pronunciado, y empiezo a hacerme un fichero en el cual las fichas van recogiendo profecías. En paralelo a eso, yo había tenido 2 cursos de griego en el bachillerato con muy buenas calificaciones, y me daba mucha pena perder el griego, sobre todo cuando el griego además es la lengua del Nuevo Testamento, y me compré en las sociedades bíblicas un Nuevo Testamento en griego. Recuerdo perfectamente cómo era aquel Nuevo Testamento, y hasta el papel en el que lo envolvieron, que era un papel con los colores de la bandera argentina, porque era un papel con una banda azul, una banda blanca y otra banda azul, ¿no?, de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Esas 2 cosas se juntan en algo que yo nunca hubiera esperado. Primero, que empiezo a ver que las profecías que en la Biblia hablan del Mesías, hablan de que es el propio Jehová el que cumplirá esas profecías. Es a Jehová a quien venderán por 30 monedas de plata, dice Zacarías 11, 12 y 13. Es Jehová el que será precedido en el desierto por Juan el Bautista, dice Isaías 43. Es Jehová el que vendrá a Sión, como dice Zacarías 2:10, y eso no me encaja con la teología de los testigos de Jehová, que consideran que en última instancia el Hijo es una especie de Dios pequeño, de mini Dios, es un Dios, pero no es el propio Jehová. Pero por otro lado, yo voy leyendo la Biblia en griego, voy leyendo el Nuevo Testamento en griego, y eso es algo que a mí me va abriendo el camino espiritualmente de una manera extraordinaria, hasta tal punto que cuando yo llego a Romanos, yo me convierto leyendo Romanos. Yo no había hablado nunca con un evangélico, no había ido a una iglesia evangélica, no había leído libros de teología evangélica. Pero cuando yo llego a Romanos, y sé que esto no es original, en Romanos yo veo las cosas con una enorme claridad. Yo veo que efectivamente todo el género humano en conjunto, individuo por individuo, es culpable delante de Dios y merece el castigo de Dios porque es pecador, porque no hay justo ni siquiera uno. Veo que, sin embargo, Dios no ha abandonado al género humano, sino que ha enviado a su Hijo como un sacrificio expiatorio para morir por esa gente que lo único que merece es el justo castigo de Dios por quebrantar la ley de Dios. Y veo con una enorme claridad que yo no puedo, como no puede nadie, comprar la salvación, merecer la salvación, adquirir la salvación, sino que esa salvación se adquiere a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso es como un fogonazo de luz. Eso es como ir moviéndote por un pasillo a oscuras, donde vas palpando a ver si sabes cómo llegas a la salida, y de pronto, ¡paf!, se abre la puerta y todo es luz, y ves el contorno, y hasta ves que en el pasillo hay cuadros colgados, y en ese momento ves todo con claridad. Y yo en ese momento hago lo único que me parece coherente y lo único que me parece honrado intelectual y espiritualmente. Y es que efectivamente yo experimento una conversión. Yo me reconozco pecador delante del Señor, reconozco que jamás voy a tener los méritos suficientes para merecer la salvación, y acepto a través de la fe el hecho de que Jesús ha muerto por mí y que su sangre me limpia de todo pecado. Y en ese momento la pregunta es, ¿y a dónde voy ahora? Es decir, esto yo lo he visto en la Biblia, pero ¿dónde voy ahora? Y
ahí se abre un periodo que duró prácticamente durante todo un verano, el verano del 77, en el cual yo hablo con la gente más diversa que te puedas imaginar. Hablo, por ejemplo, con algunos de los primeros misioneros mormones que llegaron a España, y en aquel entonces ellos te proyectaban con diapositivas una historia en la pantalla de televisión de tu casa, y yo recuerdo que yo la veía y yo decía, pero ¿alguien se puede creer esto? Y esto no es lo que yo he visto en la Biblia. Y por supuesto hablé con adventistas del séptimo día, con gente de los niños de Dios en aquel entonces, y de nuevo mi cuestión era, esto no es lo que yo he visto en la Biblia. Y cuando yo estaba ya casi al borde de la desesperación, es decir, uno dice, bueno, yo lo he visto en la Biblia, pero a ver si me he equivocado, porque es que nadie ha visto lo que yo he visto. Entonces yo encuentro de manera casual o providencial una pequeña capilla evangélica muy cerca de mi casa, a la que yo acudo de manera casual. La veo porque voy a echar unas cartas al correo y veo que enfrente está la capilla y cruzo y había unas hermanas limpiándola, y entonces me dicen que hay un culto al día siguiente. Yo voy al día siguiente y un par de días después tengo la experiencia de estar hablando con un joven de 2 o 3 años más que yo, que estaba en la capilla, al que yo le voy preguntando cuestión tras cuestión tras cuestión, sin decirle lo que yo pienso. Y aquel muchacho me va respondiendo una tras otra, exactamente las mismas cosas que yo había encontrado en la Biblia. Y eso fue extraordinario para mí. Quiero decirte, este muchacho, que se llama Miguel Ángel y que fue muy importante en el año después de mi conversión, en aquel momento él tenía una pequeña biblioteca en su casa. Y entonces yo le pedí unos libros en ese momento y el muchacho me los dejó. Y meses después yo le dije, bueno, ¿cómo me has prestado estos libros sin conocerme, sin tener mi número de teléfono, sin saber dónde yo vivía? Y sin embargo me los has dejado y algunos son caros y yo podía no habértelos devuelto. Y él me dijo, mira, mientras yo iba respondiéndote las preguntas que tú me formulabas, la cara se te iba iluminando de tal manera que yo dije, este me va a devolver los libros. Y es la realidad. O sea, para mí ese es uno de los días que yo recuerdo con especial afecto de mi vida, porque en ese momento es cuando una persona te va respondiendo y tú dices, eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he visto, lo he encontrado. ¿La capilla en Trafalgar era? No, era en San Diego número 13, que era una capilla hermana, era de la misma denominación que la de Trafalgar. Trafalgar yo la conocí pocas semanas después. Sí, mira qué cosa emocionante, ¿no? El poder de la palabra de Dios. Claro, lo que pasa es que tenés una mente tan inquisidora que la gente dice, pero yo no podría jamás, leyendo Romanos, entender con tanta claridad. Bueno, digámoslo que ahora lo explica con toda la claridad después de muchos años, pero que se te ilumine la obra de Cristo como único camino a la salvación, es obra del Espíritu Santo. Bueno, no cabe la menor duda, pero en mi experiencia no es una experiencia ni aislada, ni hay muchísima gente, millones de personas que han tenido esa experiencia. Sí. Yo puedo decirte que incluso en esa época, yo recuerdo algunos episodios tremendos. Por ejemplo, yo recuerdo en un momento determinado cuando leo Romanos 9:5 en el texto griego original, donde dice, bueno, pues de los judíos son las promesas, la ley, los patriarcas, etcétera, y entonces dice, y también es Cristo, literalmente dice, siendo Dios sobre todo, amén. Cuando yo veo ese texto en griego, y todavía tenía un pie dentro de los testigos de Jehová, el impacto del texto leído en griego fue tan grande que yo me tuve que agarrar a las estanterías que estaban delante de mí, porque si no me caigo al suelo. Y recuerdo perfectamente ese momento. Es decir, yo en ese momento sentí como que la cabeza se me iba, que me iba a desplomar, y tuve que agarrarme a la estantería sujetando al mismo tiempo el Nuevo Testamento porque veía que me caía, ¿no? Yo creo que la palabra tiene una enorme fuerza porque no es un libro humano. Evidentemente ha sido escrito por autores humanos, pero todos sabemos que su autor es el Espíritu Santo. Y efectivamente, como dice el libro de los Hebreos, la palabra es como una espada que divide totalmente y que efectivamente separa totalmente el interior del ser humano y le arroja la luz que puede salvar a ese ser humano. Y eso es enormemente importante y esa es la experiencia de millones de personas. Es decir, o bien por haberla escuchado, predicado, o bien porque la hemos leído, o por cualquier otra razón, finalmente es la palabra la que nos ha llevado a esa situación, aquellos que conocemos a Jesús.